Bueno, muchas gracias a todos por venir, excepto a María José y a Fede, que me han engañado para que os dé una pequeña charla. Y lo primero que quiero deciros es que esta materia, todo el tema vinculado a la tecnología nacionalsocialista, a la Alemania nazi, etcétera, es tan absolutamente amplia y abracadabrante que daría no para una charla, sino para poder hacer enciclopedias. Con lo cual vamos a tratar de hacer una cosa ligerita, amena, que nos justifique un poco de dónde viene esa atracción y todo lo que conlleva todo este especial atractivo que tenía este movimiento, y vamos a hablar un poco de algunos de los tópicos que existen y que con las teorías de la conspiración y tal la gente asume como reales, pero que personalmente considero que distan en muchos casos de la realidad. Pues lo primero que tenemos, si queréis, hemos utilizado como portada de uno de los últimos mitos que tenemos, que es la famosa La campana de Gluck. Pero vamos a empezar a ver cómo hemos llegado a toda esta situación, porque si algo caracteriza la ideología nazi, y vamos a usar el término nazi en sentido genérico, no vamos a entrar a diferenciar de todas sus consideraciones, ni vamos a entrar a valorar desde el punto de vista ético todo lo que lleva detrás, todo este comportamiento que existía y todo lo que ha supuesto para Europa en general, sino que nos vamos a centrar un poco en todos estos mitos que la rodean en los últimos tiempos. Unos mitos que empiezan a funcionar fundamentalmente a partir del año 60 y que en la actualidad podemos plasmar en una película que recoge la totalidad de toda esta parafernalia de la que se habla, como puede ser la película Iron Skies, que si no la habéis visto os recomiendo que la veáis porque es realmente espectacular y cuyo argumento nos dice que los nazis habían construido platillos volantes, habían ido a la luna y vienen a invadir la Tierra. Algo que puede resultar absolutamente abracadabrante, pero que enlaza con las teorías de la conspiración en las que cree mucha gente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una referencia a que el movimiento nazi o la Alemania nazi, pese a haber sido haber generado un momento histórico que supone una absoluta tragedia en gran medida para la humanidad, tiene un atractivo que no tienen otros regímenes. Nadie habla, por ejemplo, de los genocidios que se hacen en Camboya, los Jemeres Rojos, que Pol Pot es el mayor genocida de la historia en relación de muerte de su propio pueblo. Sobre 5 millones matan a 3, lo cual ya es un porcentaje bastante importante. Nadie habla de Stalin con el Holodomor, donde mata a 5 millones de ucranianos de hambre. No se habla, por ejemplo, del tema de la China de Mao, donde en la larga marcha mueren a millones, literalmente. Es decir, pero sí se habla de todo el tema de la Alemania nazi, del tema del Holocausto, etc. No vamos a entrar a valorar lo que ha pasado ahí. Pero sí es verdad que hay que reconocer que todo el tema de la Alemania nazi ha generado una modificación de los arquetipos que tenemos en la sociedad occidental. Si nosotros vemos una calavera, automáticamente nos viene a la cabeza las SS. Pero ya no solo con una calavera, con un abrigo de cuero negro o con un Mercedes de color negro, hasta tal punto que en muchas películas de Hollywood el Mercedes negro viene ya como arquetipo del coche del mal. No sé si os habéis fijado. En las mismas Brujas de Eastwick, por ejemplo, el diablo lleva un Mercedes negro. Es decir, son arquetipos que han ido calando en nosotros de una manera absolutamente inconsciente y que merecerían un estudio importante desde el punto de vista de Jung, cuando en realidad se trata de elementos que han estado siempre ahí. Por ejemplo, la primera utilización de la calavera en unidades militares es de 1720, con los húsares alemanes. Y sin embargo, en ningún momento se hacía esa referencia. En nuestro mismo ejército, en el siglo XIX ya se usaban las calaveras. Y para nada las teníamos asociadas a esa idea del mal, sino un enfrentamiento contra la muerte, etc. De tal manera que nos vamos encontrando poco a poco que eso ha calado en nuestra sociedad.
de tal manera que cualquier cosa que queramos vender asociada al misterio en ocasiones, asociada al mal, o que queramos vincular a teorías conspirativas, extrañas, etc., el apoyarle con el apelativo nazi o que recuerde a los nazis funciona. Hace pocos momentos estábamos hablando de simplemente la película La Guerra de las Galaxias, que todos la recordáis. Pensar en los uniformes de los oficiales de la Estrella de la Muerte. Les falta únicamente llevar las águilas en el uniforme. O si cogemos la famosa escena en la que llega Darth Vader y entra andando con las tropas formadas a ambos lados, con los soldados de asalto, esa escena está copiada plano por plano de una película que se llama El triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl. ¿Y por qué cala todo esto entre nosotros? Porque para empezar, el régimen nazi es el creador de la mayor campaña de marketing que ha existido en la historia. Todas las teorías de publicidad moderna que existen se deben a la utilización que hace de los medios de comunicación y de la imagen el régimen nazi. Y queramos o no, todo eso ha calado en nosotros. Ahora bien, esto es un invento que nace de repente de tres iluminados en una cervecería y deciden montar un régimen político con connotaciones mágicas, etcétera, ¿o de dónde viene? Pues si nos ponemos a pensar de dónde puede venir todo, nos podemos remontar a una época muy antigua. Y es como le comentaba esta mañana a mi socio, a Fernando, al bosque de Teutoburgo. El bosque de Teutoburgo, cuando Arminio derrota a los romanos, hace que en todos los pueblos germánicos no se implante en la línea de pensamiento grecolatina como se da en el resto de Europa. Y se mantiene en todos los pueblos germanos una línea de pensamiento absolutamente distinta a la que tenemos en el mundo mediterráneo. De tal manera que existen una serie de conceptos que se extienden en todos estos pueblos y que se van a desarrollar a lo largo de toda la historia, de tal manera que cuando se produce la tragedia de la Primera Guerra Mundial y la derrota alemana, existe ya una base de pensamiento y social que permite el desarrollo de todo lo que vamos a ver, que es un régimen político que no es solo político. Y de hecho, quien piense que el nacionalsocialismo alemán se limita a un movimiento político está equivocado. Así, por ejemplo, tenemos incluso en España peculiaridades en nuestro propio Código Civil, derivadas de la época del periodo visigodo, como es, por ejemplo, el concepto de la copropiedad. Tenemos una copropiedad de origen romano, en el cual tenemos la copropiedad por cuotas, por porcentajes, y sin embargo tenemos una copropiedad en la cual no se diferencia los porcentajes, como puede ser el tema de los montes comunales, que es una herencia directamente del mundo germánico, en la cual lo que se trata, lo importante, es el colectivo. Y esa participación o esa línea de pensamiento del colectivo, y más concretamente en la tradición germánica, lo que se llama la Herrenblut, la herencia de sangre o la comunidad de sangre, es lo que va a determinar todo el pensamiento que se desarrolla fundamentalmente a partir del siglo XVIII y XIX y cuya última plasmación la vamos a tener en las primeras décadas del siglo XX y cuya culmen es todo el movimiento, la parte esotérica del movimiento nacionalsocialista. Tenemos que, vamos a ver, y perdonar, con lo cual tenemos unas primeras consideraciones y vamos a hablar de la tradición esotérica alemana. Lo primero que tenemos que decir es que el nacionalsocialismo plantea una serie de condiciones que no tiene ningún otro movimiento político, como son la superposición de una serie de principios esotéricos y otra serie de principios políticos. Los movimientos socialistas, de los cuales deriva el nacionalsocialismo, el comunismo, los movimientos liberales, son movimientos que tienen una serie de características políticas.
Pero no puede entenderse el nacionalsocialismo si no tenemos una serie de vinculaciones. Así, en palabras del propio Hitler, nos encontramos que se nos dice que existen, por ejemplo, dos tipos de ciencias, la nórdica, la nacionalsocialista, y tenemos una serie de principios que ocupan la mente de los jerarcas nazis, como son la creación del superhombre y el dominio de una serie de técnicas que podríamos llamar tecnocomágicas. Con lo cual vamos viendo que se superponen dos tipos de movimiento. Por un lado, el político y por otro lado, el esotérico. Y es difícil en muchas ocasiones saber cuál es más importante de los dos, si la parte esotérica o la parte meramente política. ¿De dónde proviene, cuáles son las raíces más cercanas que tenemos o más importantes desde el punto de vista esotérico? Y entro en toda esta parte porque es la que nos va a justificar luego todo lo que hablamos de platillos, campanas y determinados inventos. Es imposible hablar de una cosa sin hablar de la otra. Pues tenemos primero una tradición previa que puede venir desde la época de Wagner, desde los escritos de Schiller o de Liszt, etcétera, en los cuales se alude a una tradición que podemos plasmarla, por ejemplo, desde von Eschenbach hasta los mitos de los caballeros teutónicos, con los cuales se va creando un inconsciente colectivo en Alemania sumamente importante. Inconsciente que va a estallar de una manera absoluta a partir de la derrota alemana del 18. Y va a estallar fundamentalmente por la influencia de un personaje bastante olvidado cada vez que se estudia todo esto, que es Guido von List. Guido von List, que va a ser el principal responsable en gran medida de todo el movimiento nacionalsocialista en todo su desarrollo desde el punto de vista esotérico, y que va a ser la persona que seguramente más va a influir sobre la figura de Adolfo Hitler. Muchísimo más que ningún otro. Independientemente de que es una persona absolutamente olvidada en gran medida para todo Occidente. Liszt bebe de una serie de tradiciones ancestrales y se implica fundamentalmente con corrientes filosóficas como puede ser la teosofía de Madame Blavatsky. De tal manera que nos encontramos con que Liszt bebe de las fuentes de la teosofía y va a plantear un movimiento filosófico que se basa, conocido por wotanismo, del dios Wotan, también teozoología, y va a hablar de la creación de un paganismo germánico que está muy vinculado al gnosticismo. Tiene, además, von Liszt, como curiosidad de lo que luego vamos a ver, es un auténtico fanático de las runas. Y toda la utilización de las runas que se va a hacer por el movimiento alemán, por el movimiento nacionalsocialista, se debe a su obra. ¿Cuál es el principio de von Liszt? Que si lo pensáis, lo vais a ver perfectamente reflejado en la ideología nazi. Pues en principio habla de la superioridad racial. Una superioridad racial en la cual se habla de la existencia de una serie de transformaciones cíclicas en el universo, que el hombre tiene que vivir de acuerdo con la naturaleza y que nos encontramos fundamentalmente con que el hombre y su relación con Dios va a ir vinculada a la raza, entendiendo que la raza, la única que tiene la característica de ser considerada como una raza superior, es la raza áurea. Crea el elemento de propaganda que va a ser uno de los más determinantes a la hora de creación del pensamiento nazi, que es la revista Ostara. La revista Ostara, que es una revista que llega a tener una difusión de 100.000 ejemplares en 1920. Imaginaros lo que supone esto de influencia desde el punto de vista social. Cuando Hitler acaba la guerra y se encuentra vagando por las calles de Berlín, y anteriormente cuando se encontraba en Viena, fundamentalmente se encontraba literalmente sin un duro, y entonces acudía a pedir que le dejaran leer los números de la revista Ostara.
Estos números de la revista Ostara es donde se desarrolla toda esta enorme línea de pensamiento y lo que le va a marcar de una manera absolutamente determinante. Teniendo en cuenta además una cuestión que resulta importante tener en cuenta. Hitler, se quiera o no se quiera, o se crea o no se crea, tenía una serie importante de capacidades de naturaleza mediúmnica. Y de hecho él comenta en varias ocasiones que durante la propia Primera Guerra Mundial, cuando él está en las trincheras, oye voces que le impulsan a abandonar concretamente en un momento dado una de las trincheras donde se encuentra comiendo, le dice levántate y vete de aquí, y acto y seguido según se levanta y se aparta, dobla la trinchera, cae un obús que mata al resto de sus compañeros que se encontraban allí comiendo. Esto lo cuenta, incluso se lo cuenta a uno de sus mejores amigos en una época anterior a que entre en política y a tomar el poder. Pues bien, von List y sus seguidores acogen a este joven Hitler, que se encuentra bastante buscando algo, que no sabe exactamente muy bien, y nos encontramos con que se convierte en el elemento o el material idóneo que van a utilizar algunas de estos grupos y posteriores sociedades secretas para tratar de imponer sus ideas. Hasta tal punto que me voy a permitir leeros literalmente una profecía que hace Guido von List en 1910. Un poderoso llegará desde arriba. Él traerá el orden, se sienta a la mesa y hace que todos se pongan de acuerdo y todo queda arreglado uniendo al pueblo alemán. Un individuo ostensiblemente sobrehumano pondrá fin a las aflicciones humanas y las confusiones, estableciendo un orden eterno. Este líder y dictador divino traerá un mundo monolítico de cervezas que van a satisfacer las circunstancias sociopolíticas del pueblo alemán. O sea, esto en 1910. Pero es que von List, en uno de sus libros, llega a anticipar y a profetizar la aparición de las SS. Literalmente dice, diciendo, de las víctimas austriacas y alemanas de las masacres en los frentes de batalla, se reencarnarán en un mesiánico cuerpo colectivo. Estos cientos de miles de muertos de la guerra renacerán con un fervor milenarista innato. Conformarán mesiánicos cuerpos de élite en una posterior revolución nacional de posguerra. Es decir, nos encontramos con que, poco a poco, estos mismos grupos y estas logias pequeñas que existen van conformando todo lo que va a ser el posterior movimiento nazi una vez se vaya desarrollando. Insisto, hablamos de que se trata más de una ideología. Y aquí entramos ya en lo que son los elementos que directamente van a influir en el nacimiento esotérico del nacionalsocialismo. Este señor que veis aquí con esta cara así de simpático es el fundador de la Sociedad Thule, de la cual habéis oído hablar en diferentes textos, etc. Es Sebotendorf. Y es una persona que se jacta antes de su muerte de decir que ya tienen un bailarín que bailará a la tonada que ellos tocan, refiriéndose a Adolfo Hitler. La Sociedad Thule es una sociedad que lo que busca es la reivindicación de los orígenes de la raza aria. Se llama Thule porque hace referencia a las tierras en Hiperbórea donde teóricamente se encontraban los orígenes de esta raza aria y funcionaba fundamentalmente de la misma manera de las logias masónicas, teniendo en cuenta que esta Sociedad Thule era una sociedad fundamentalmente de naturaleza racista y que entre sus juramentos obligaba a que ni sus miembros ni sus mujeres tuviesen restos o antecedentes de sangre negra o sangre judía. Además, se daba una curiosa paradoja que copiaba la estructura de las logias masónicas y que consideraba que masones, rosacruces, alquimistas y constructores de catedrales tenían un conocimiento vinculado a los orígenes de la raza aria. Si bien
los masones se consideraba que se habían contaminado por el judaísmo y habían perdido esta pureza. ¿Cuál es el origen de esta sociedad Thule de la que hemos oído hablar en muchas ocasiones? Pues es la llamada Germaneorden, que está fundada en 1902 y cuyo símbolo, curiosamente, es la esvástica. La esvástica que va a ser tomada con posterioridad por Adolfo Hitler. ¿Y a qué nos va a dar lugar esta sociedad Thule? Posteriormente es de donde va a salir el ANRB. Como curiosidad, en cuanto a lo que os estaba comentando de las vinculaciones o el interés que podía tener la sociedad Thule con la masonería, lo primero que hacen los alemanes cuando llegan a París es ocupar la sede de la masonería francesa en la Rue Cadet, y es allí donde instalan la sede de la Gestapo. Se toman todos los archivos buscando una serie de un conocimiento oculto que obviamente no existe, y los archivos son trasladados a Berlín. Cuando cae Berlín son ocupados por los rusos y es el KGB el que le devuelve tras la finalización de la guerra los archivos a la masonería francesa. Sobre el interés de la sociedad Thule y la masonería, me permito recomendaros un libro de Christian Jack que se llama El monje y el venerable, que es un libro francamente interesante en el cual nos narra esta búsqueda de los conocimientos hipotéticos y secretos de la palabra perdida por parte de los nazis. Con lo cual tenemos una primera pata de todo el misterio con el cual nos vamos a ir encontrando y que va a dar lugar a todo el mito de los platillos volantes, que es la sociedad Thule y el ANRB. La siguiente pata de este mito la vamos a tener en algo todavía más misterioso, que es la sociedad Brill, de la cual no sé si habéis oído hablar. El tema del Brill, curiosamente, no es un invento alemán, sino todo ello proviene de una novela que se escribe sobre 1870 por un autor inglés que se llama La Sociedad Futura. Es un libro de, os voy a decir el autor, Edward Butler Lytton, en el cual se trata de que hay una persona que en un momento dado es atrapada por un derrumbe y se encuentra con una sociedad intraterrena formada por una serie de individuos que miden cerca de 2 metros y pico, que tienen la piel de color rojo y utilizan las fuerzas de la naturaleza. Una fuerza desconocida que se llama Brill y que les permite volar, derribar piedras, hacer todo tipo de cosas que la fantasía queráis, la aplican al Brill mediante la utilización de una serie de varillas. Y están únicamente esperando que los habitantes de la superficie metamos la pata para conquistar el mundo y exterminarnos. Estamos hablando de 1873. Pensar que esto tiene mucho que ver con todas las teorías que existen ahora mismo en el mundo de la conspiración, de los intraterrenos, etcétera, y a poco que rasquemos acabamos con los reptilianos. Os lo digo así un poco o de broma. Pues bien, esta teoría de una raza superior que se encontraba oculta bajo la tierra y que utiliza los poderes de la naturaleza es perfectamente acogida por una serie de sociedades. Ahora bien, ¿cuál es el problema que nos encontramos con la sociedad Brill? Que hay sesudos autores que nos hablan de ella, nos dan pelos y señales y una serie de cosas. Pues que la primera vez que se habla de ella en los tiempos recientes es en 1960. Hasta entonces nadie ha hablado de la sociedad Brill. Y se habla de la sociedad Brill porque aparece tangencialmente en el famoso libro La rebelión de los brujos de Pauwels y Berger. Un libro estupendo en el cual no queda muy claro muchas veces qué es invención, qué es verdad o qué se encuentra absolutamente fuera de contexto. Y ahora vamos a empezar ya la parte un poco abracadabrante de la sociedad Brill y que os gustará a todos vosotros. ¿La sociedad Brill qué hacía? Pues la sociedad Brill, teóricamente, es una sociedad que se funda sobre 1919 aproximadamente, que sigue los planteamientos de la teosofía, y volvemos nuevamente a Madame Blavatsky, y que está encabezada por una serie de personas
fundamentalmente estas bellas mujeres, la principal de ellas es María Orchik, y luego tiene otra serie de mediums que se dedican a canalizar, teóricamente, mediante escritura automática y en sumerio, lo cual tiene ya su aquel, mensajes de unos supuestos habitantes de la estrella Aldebarán. Con lo cual, a priori, resulta un poquito, aun reconociendo el fenómeno de la escritura automática, que habitantes de la estrella de Aldebarán se pongan en contacto contigo en sumerio y te dicten los planos de un platillo volante, pues resulta un poco duro, más que nada por una serie de contradicciones que vamos a ver ahora. Nos encontramos, por tanto, la teoría, la leyenda, nos habla que estas medium, que además, curiosamente, todas llevan el pelo muy largo, porque en algunas tradiciones esotéricas se dice que el pelo largo permite una mayor percepción extrasensorial, y de hecho hay una anécdota, curiosamente, de esto, respecto al pelo largo en la guerra de Vietnam, en la cual el ejército americano se lleva como batidores de operaciones especiales a nativos norteamericanos, que son expertos, moverse por el bosque y todo, los convencen, los llevan a Vietnam, les cortan el pelo, y mientras que en las maniobras en Estados Unidos lo habían hecho muy bien, conforme llegan a Vietnam se los cargan a todos. Y la explicación que dan es que como les han cortado el pelo, no tienen esa posibilidad de percepción y de comunión con la naturaleza. Pues bien, todas estas medium, como veis, llevan el pelo muy largo y se utilizan y van realizando esta canalización de documentos. ¿En qué se basaban estos habitantes de Aldebarán? Pues un poquito la historia que se nos dice es que habían estado viajando por la galaxia. Ellos, obviamente, los que se ponen en contacto con la Sociedad Abril son la raza superior Aldebarán, que curiosamente son altos y rubios, y que existían otra serie de razas que digamos inferiores. Existe la raza de los maestros, que son los que mandan la información. El sol de Aldebarán crece, les impide seguir viajando por las galaxias, y sin embargo algunas razas inferiores se habían esparcido por toda la galaxia. Utilizan teóricamente una serie de principios sobre el tema de la utilización de medios electromagnéticos, nuevos sistemas de energía, etc. Y teóricamente, en base a todo esto, se dictan las instrucciones. Hasta tal punto llega la teoría que nos dice que en 1923 ya están construyendo platillos, lo cual resulta un poco traído por los pelos, porque además hay algunos autores que nos dan incluso pelos y señales de hasta el nombre del piloto y cómo aquello no funcionaba y cómo se mataban o cómo la energía resultaba muy complicada de poder aplicar. Con lo cual vamos viendo ya que tenemos dos elementos fundamentales. Por un lado, la sociedad Thule y la sociedad Abril. Una se ocupaba fundamentalmente de factores de naturaleza política y económica, como podría ser la sociedad Thule, y otra podríamos calificarla como la rama espiritual de todo este movimiento, la sociedad Abril. Ambas sociedades van a participar en mayor o en menor medida de toda la parafernalia y la dirección que va a dar lugar y que vamos a conocer todos a través de la Anerbe. Anerbe, que son los malos de las películas de Indiana Jones, que todos conocéis, que son los que mandan al alpinista de 7 años en el Tíbet, en el cual aparece como un simple deportista que va por allí y no como miembro de una expedición antropológica que hacen los alemanes, que entre otras cosas se dedica a traer cientos de moldes y de medidas de los cráneos de los habitantes del Tíbet para tratar de relacionarlos con la herencia ancestral aria. La Anerbe se encuentra, por tanto, es la Sociedad para la Herencia de los Antepasados, y que se crea en 1933, como ya he dicho, y se ocupa de el análisis de toda esta rama absolutamente esotérica del misticismo nazi.
En esta época, ya a partir de 1933, se ha producido una división importante dentro del pensamiento del propio Hitler. Hitler empieza a pensar más divisiones acorazadas, artillería, barcos, etc. Pero nos encontramos con que gran parte, fundamentalmente de las SS, asumen como propio de las élites SS todo ese pensamiento esotérico y se produce una primera ruptura dentro del partido, de tal manera que nos encontramos y que se materializa finalmente en la famosa Noche de los Cuchillos Largos, en la cual tenemos las SA o las camisas pardas, que es el movimiento puramente político, revolucionario y socialista, porque las SA son socialistas. No tenemos más que ver, por ejemplo, alguna de sus letras como el Horst Wessel, donde nos dice que vamos a correr a gorrazos a los burgueses, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos las SS, que es un movimiento fundamentalmente de naturaleza intelectual, con un porcentaje de licenciados y doctores universitarios absolutamente importante y que en ningún momento se puede desvanecer, y que se encuentra profundamente vinculado a todas las teorías de estas dos sociedades que os he dicho antes. Anne Herve es la que se ocupa, por ejemplo, de la visita de Himmler cuando viene a España, visita en la cual visita Montserrat, visita algunos yacimientos visigodos que se encuentran en la provincia de Toledo y en la cual el régimen de Franco le monta la visita parecido a Bienvenido Mr. Marshall, esto es, se recopilan habitantes rubios de los pueblos para que cuando pasa Himmler sean todos rubios y altos los que le saludan al coche, para incrementar nuestro nivel de ario, de arificación, literalmente, no os lo digo de broma. Y luego nos encontramos también con algunas peculiaridades del propio Himmler, que es que se le lleva a ver una corrida de toros de bienvenida, lo cual le parece una absoluta carnicería, cuando todos sabemos que espectáculos como Dachau o Mauthausen son espectáculos para toda la familia, en la cual se puede acudir allí sin ningún tipo de problema. Vemos, por tanto, ya las dos diferencias, el movimiento político que se va a meter en la Segunda Guerra Mundial con todas las consecuencias y todo lo que queremos, y un teórico movimiento esotérico que los teóricos de la conspiración nos hablan. Platillos volantes, extraterrestres. Otro de los mitos que existen también es de los soldados de las SS tibetanos en el búnker de Berlín, del cual habréis oído hablar, etc., cuando en realidad eran los pobres calmucos, que eran una minoría étnica de Rusia que se encontraban adscritos al ejército ruso libre. Efectivamente parecen tibetanos, pero son calmucos, o sea, los pobrecillos eran soldados que los habían reclutado allí, Dios sabe cómo, y habían muerto en Berlín. Para la posteridad son monjes tibetanos de la corriente Bonn que se encontraban trabajando con las SS. Por eso quiero deciros que nos vamos encontrando con que la fantasía enriquece muchísimo todo esto que estamos viendo. Pues bien, vamos a ir siguiendo. Se encarga, desde el punto de vista de la teoría de la conspiración, la construcción de una línea de platillos a la sociedad Thule y otra a la sociedad Abril, y por otro lado, algo que parece que no tiene mucho sentido es, o sea, usted me está diciendo que en 1922 ya tienen un platillo volante y cuando llega la Legión Cóndor a España en el 36, el caza más moderno es un Heinkel 51 biplano y que no podía competir con los cazas rusos. Ahí hay algo que resulta un poquito contradictorio. Sobre todo tener en cuenta la mentalidad germánica del máximo aprovechamiento de los recursos y de la lógica. Es decir, pensar que los alemanes son un pueblo, o eran un pueblo, absolutamente de una mentalidad científica y eficiente, hasta tal punto que hasta se pasaban de eficientes. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, la forma en la que se cogía por parte de la policía militar rusa a los espías alemanes era por las grapas de los pasaportes. Los alemanes falsificaban la documentación perfectamente y lo hacían tan perfectamente que usaban unas grapas en acero inoxidable estupendas.
Los pasaportes y la documentación de los rusos llevaban unas grapas de hierro que estaban hechas una castaña y estaban todas oxidadas. Si la policía política rusa te pedía la documentación y tu pasaporte llevaba grapas de acero inoxidable, no había duda, eras un espía alemán. Automáticamente se te ejecutaba. Es decir, es una mentalidad tan lógica y tan aplastante que si tú tienes algo que funciona, no vas a hacer algo que no funcione. De hecho, uno de los grandes problemas que tenían los alemanes es lo que llaman en inglés overengineering. Es decir, nos complicamos la vida en ingeniería para hacer algo más complicado de lo que realmente necesitamos. Con lo cual, seguimos avanzando. Y vamos a empezar con algunos de los grandes mitos que tenemos en los últimos tiempos y que a todos os gustan. Esta es la famosa La Campana, del cual habéis oído hablar y que de acuerdo con la serie Alienígenas Ancestrales o algunas de estas, bueno, hace de todo. O sea, puede parecernos, si queréis haciendo en broma, una majefesa, una olla perfect, pero si veis una de estas series de televisión, motor, máquina del tiempo, hace absolutamente de todo. ¿Cuándo os oí hablar de La Campana por primera vez? En el año 2000. En el año 2000, y porque un autor dice que una fuente anónima le ha contado que estuvo en el norte de Checoslovaquia y que allí hubo una operación nazi de creación de una máquina temporal que afectaba el campo magnético y que iba a ser desde una máquina del tiempo hasta el motor que llevaban los platillos volantes. Por supuesto, no existe ningún tipo de documento, porque lo bueno de la conspiración es que desapareció La Campana en un estallido de luz y que las SS mataron a todos los científicos que participaron. Con lo cual ya tenemos alguna duda respecto a su existencia, porque si tenemos una máquina del tiempo, tenemos una fuente de energía tan absolutamente fantástica, pues no entendemos por qué se pierde la guerra. Os recomiendo sobre el tema de La Campana una novela magnífica de un autor español que se llama Felipe Botalla, que se llama Cronos. ¿O chileno? Pensaba que era... De todas formas, Felipe tiene una serie de libros para todo este tema de la conspiración entretenidísimos. O sea, merece la pena leerlo una tarde de estas de invierno y se disfruta bastante, llegando a lo que se llega. Pues bien, este es uno de nuestros grandes mitos. Gran mito que además ha sido aprovechado por los amantes de los extraterrestres, porque se nos dice que esta campana es un ovni que aparece en Estados Unidos en los años 50, en Beaconsburg, porque hay alguien que dice que ha visto una cosa parecida. Y posteriormente, al año 2000, cuando se ha puesto de moda todo el tema de la campana, se dice que es que la campana nazi aparece en Estados Unidos en el año 56. Con lo cual, pues bueno, a lo mejor merecía haber viajado más en el tiempo, haber ganado la guerra y haberse cargado a Churchill en el año 38 o a Stalin. Podría haber sido una solución. ¿Qué se sabe de la campana? Pues de la campana lo único que tenemos es, en el norte de Checoslovaquia, una estructura circular que se dice que es donde la probaban los técnicos alemanes, que habían muerto al principio en una radiación extraña derivada de los poderosos materiales y energías que se realizaba, pero que según las últimas pruebas de ingeniería que se ha hecho, parece formar parte de la estructura de una torre de refrigeración. Es sobre una parte de cemento redondo, hay una estructura montada sobre pilares. Aparte de que si lo pensáis, estamos haciendo una máquina del tiempo y la sujetamos con cadenas, como aparece en la primera fotocopia que he puesto, diapositiva que he puesto, parece que resulta un poquito contradictorio. Pero vamos a seguir un poco más respecto a algunos de los mitos que tenemos de los platillos volantes, estas cosas. La campana, insisto, de acuerdo a todas las fuentes rigurosas desde el punto de vista histórico, no consta en ningún tipo de documentación alemana. Los aliados, seguramente, de haber tenido algo así, algo de información tendríamos, y lo tendríamos porque otra serie de inventos que han realizado los alemanes sí han sido aprovechados. Cabe también la posibilidad de que hubiera sido un intento
fallido sobre alguna de las teorías de la ciencia no convencional que realizaban, pero que jamás llegase a funcionar, y que en ese caso sí se cepillasen a los científicos. Pero bueno, vamos a seguir. Tenemos ahora mismo aquí el tema ya, y empezamos con el tema de los extraterrestres. En el tema de los extraterrestres, de los platillos volantes. Platillos volantes que, como os he puesto aquí, tenemos una amplísima gama de los Haunebu de distintos tamaños, pues se pueden alquilar si queréis casi en renting, coger un renting de Reismar de un platillo, porque de acuerdo a la teoría de la conspiración había de todo tipo de modelo, biplaza, deportivo, descapotable, con capacidad de viajar al espacio, etc. Hasta tal punto que ya nos encontramos con algunos documentos de la teoría que ya nos hablan hasta de nave nodriza con distintos tipos de platillos. Se nos habla la llamada máquina de Andrómeda, que nos dicen la capacidad que tiene, capacidad estelar, etcétera, etcétera. ¿Y qué se nos dice estos platillos? Pues se nos ponen excusas realmente eficientes de por qué no se han visto. Se nos llega a decir que tienen poca capacidad de carga o que no son capaces de articular la instalación de armamento de los cañones que llevan y que valen para reconocimiento, pero que no pueden utilizarse para carga o transporte de bombas. Mire usted, si me hace un platillo que me dice que puede estar en Marte en unas pocas horas, yo creo que algo de inventiva para poder instalarle algo para que tenga utilidad militar habría. De lo contrario, si no, no sé cómo Martin Bormann, Hitler, aunque de la muerte de Hitler ya podríamos entrar en otro debate, o el propio Himmler no escapan en un platillo cuando el último avión que llega a Berlín es Anna Reitz en una avioneta Fischer-Storch que aparca entre baches, entre cráteres, delante del búnker para ofrecerle llevarse al Führer. Si hubiéramos tenido esos platillos, los alemanes o los nazis, los jerarcas nazis, hubieran cogido y no hubiera habido ningún tipo de problema. Hubieran desaparecido con todo tipo de comodidad. O, es más, si tenemos esta nave nodriza, que alguien me explique para qué se abre el proyecto industrial llamado America Bomber para tratar de hacer un bombardero que pueda tirarle una bomba atómica a Nueva York. Que yo sepa, de momento Nueva York pilla un poco más cerca de Marte. Y según los de la conspiración, estaban en Marte sin ningún tipo de problema, o en la cara oculta de la Luna, como en la película Iron Sky. Con lo cual vamos viendo que la lógica, sin negar la posibilidad de la existencia de algunos proyectos de naves con forma de platillo, nos va llevando a la duda respecto a todo lo que nos están contando. Estos sí son platillos reales de tecnología alemana y están acreditados. En el primero nos encontramos una nave, un aparato de forma discoidal, que se trataba de aprovechar esta línea aerodinámica. Curiosamente, también se había utilizado este diseño en la Unión Soviética en los años 20 para tratar de hacer un tipo de aparato, pero que resulta que no es operativo. Y este es uno de los modelos que sí podía tener una posibilidad operativa, que consistía en una nave en la cual teníamos un rotor que permitía su elevación y luego iba a funcionar mediante reactores. Tendríamos realmente en un platillo sin un avión de despegue vertical. Técnicamente esto resulta razonable y sí existe constancia de ambos proyectos. Aquí tenemos la diferencia entre dos platillos, uno ofertado por Schauber a los norteamericanos con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, y es ingeniero alemán, y tenemos el famoso mito del Haunebu, que curiosamente, si lo veis, se parece muchísimo a los ovnis de Adamski. Es prácticamente exactamente igual. ¿Cuál es el platillo volante que se ofrece por el ingeniero Schauber a los americanos después de la Segunda Guerra Mundial? Pues sí, es un platillo volante, pero es una nave simplemente de despegue vertical. Lo que tenemos es una nave discoidal que funciona con una serie de rotores que permiten su elevación y posteriormente opera mediante unos reactores. Esto resulta lógico como platillo, y sobre esta sí se estuvieron efectuando pruebas de vuelo. Pero las diferencias, como podéis ver, entre una y otra son evidentes. Esto puede tener sentido, pero alguien que me explique
Ponerle torretas artilladas normales con cañones seguramente de 30 milímetros a un platillo parece un poco un contrasentido. No tiene mucha lógica. El Omni de Adamski nos lo encontramos aquí, aprovechado por toda la teoría de la conspiración como un eventual platillo volante alemán. Sí existen proyectos alemanes documentadísimos y que no llegan a prosperar. Y para mí mi favorito es el Silbervogel. El Silbervogel, que es la misma idea sobre la que se basa el transbordador Columbia y todos estos proyectos de los norteamericanos. ¿En qué consistía? Pues consistía en un avión cohete que despegaba por raíles, no en vertical, y cuyo fin era alcanzar el espacio y planeando llegar a cualquier parte del mundo para lanzar un arma nuclear encima. Se trataba de bombardear los Estados Unidos. Y de hecho, el desarrollo del Silbervogel es posteriormente aprovechado por von Braun y por el resto de la NASA para el desarrollo de la idea de los transbordadores espaciales. El único problema que tenía el Silbervogel es que sobre el papel era viable, pero no se disponía de los materiales para haberlo podido llevar a cabo, como son las aleaciones de titanio y las aleaciones cirámicas. Y luego tenemos algunas otras ideas disparatadas de los alemanes, como es por ejemplo el Rate. Todos conocemos el tema de los tanques alemanes, pero en este caso ya directamente fue una idea que propuso Hitler y que afortunadamente no le hicieron caso. Era un carro que superaba las 1000 toneladas, que utilizaba una torre de un crucero, un cañón anticarro principal de 128 milímetros y que llevaba una dotación de más de 40 hombres. Operatividad, 0, no podía desplazarse. Vulnerabilidad, toda frente a la aviación. Costo, superior a hacer un batallón de carros de combate normales. Se propuso e incluso llegó a haber un proyecto todavía mayor, que era una pieza de artillería que iba sobre orugas y que iría montada sobre varios chasis de este tamaño. El gigantismo y la locura ya en un momento dado que se presta sobre el tema de los jerarcas alemanes hace que nos vayamos a ideas absolutamente descabelladas. Proyectos en desarrollo y que sí son reales. Esto es un cañón sónico y estaba en desarrollo. Era un cañón de ultrasonidos y que hubiera funcionado seguramente. Y para los que seáis friki de los cómics, este cañón ultrasónico es por el que secuestran al profesor Tornasol en el cómic en el cual se lo llevan a Borduria en el libro Un asunto Tornasol, libro de 1956, curiosamente, y donde aparece esta misma foto. Y este es uno de los prototipos que se estaban buscando para poder bombardear Nueva York, del America Bomber, que casualmente es prácticamente igual a un bombardero americano de la posguerra que es el Northrop B-36 Peacemaker. Es prácticamente igual. De hecho, la única diferencia es que el Peacemaker, el B-36, para mejorar su potencia, aquí lleva 2 reactores pequeños colgando bajo las alas. Pero es el mismo avión, exactamente igual. Le han cambiado las pegatinas, por así decir, únicamente. Proyectos reales que tienen, tenemos el Heinkel 162 Salamander, que es un reactor llamado el Caza del Pueblo y que era un reactor que se fabricaba en instalaciones subterráneas y que se buscaba que fuera pilotado por jóvenes de las juventudes hitlerianas. De tal manera que se trataba de hacer un arma de última línea de defensa, fundamentalmente en madera, y que lamentablemente para los alemanes era dificilísimo de volar y que únicamente tiene acreditado un único derribo a lo largo de toda la guerra. Y el otro es el Messerschmitt 262, que fue el primer reactor operativo de toda la guerra y que posteriormente fue utilizado para el desarrollo de algunos proyectos por los norteamericanos y los rusos. Otros proyectos y elementos reales que se utilizan, tenemos por ejemplo los sistemas infrarrojos de la mira Vampir, que es utilizada al final de la guerra,
y que directamente este mismo sistema es utilizado en la guerra de Corea por los americanos y por los ingleses, directamente, no se cortan un pelo, es el mismo sistema. O aquí tenemos, por ejemplo, un sistema de tiro infrarrojo en uno de los carros Panther del final de la guerra. Tenemos, por ejemplo, aquí también uno de los submarinos Walter, que es el submarino más avanzado que existe y alguno de los últimos modelos que fueron capturados estuvo operativo hasta mitad de los años 60 y del cual, como curiosidad, prácticamente casi todo el mundo tiene algo en casa. Y es la vitrocerámica. Las planchas de vitrocerámica que existen en los domicilios se sacan de este submarino, que lo utilizaba para reducir el consumo de oxígeno cuando estaba en inmersión. Y luego tenemos, pues, el típico cohete V2, que posteriormente es llevado a Estados Unidos, se hacen diferentes pruebas y que con la colaboración de Von Braun y de todo su equipo es la base de todo el programa espacial norteamericano. ¿Qué ideas le dan a los aliados? Pues la ingeniería alemana le da muchísimas ideas. Este es un Focke-Wulf, que al que le gusten los aviones podrá ver que es exactamente igual que el caza de Havilland Vampire y del Venom, que utilizan los ingleses, los franceses, la aviación mexicana, etc. Es exactamente igual. Y aquí tenemos otro avión Focke-Wulf que, como veis, tiene un parecido más que sorprendente, por ejemplo, con el Saab Tunan o con toda la línea de los F-86 norteamericanos. Con lo cual, desde mi punto de vista, un punto de vista tan discutible como todos los demás, ¿qué nos encontramos? Pues con que tenemos una enorme dosis de misticismo, de teoría, de romanticismo, de curiosidad, etcétera, que en gran medida puede distraernos de la realidad. En segundo lugar, que el desarrollo tecnológico de Alemania se debe fundamentalmente no a la participación de extraterrestres ni nada, sino a una enorme inversión en ingeniería, investigación y desarrollo, como no hizo ninguna otra nación, o como no ha hecho, mejor dicho, ninguna otra nación europea, una capacidad industrial absolutamente increíble, que se ve afectada fundamentalmente hacia el final de la guerra, de tal manera que, por ejemplo, los últimos tanques alemanes, pese a su apariencia, eran muchísimo menos sólidos por la falta de materiales para la construcción de las aleaciones especiales que necesitaban los aceros balísticos, y que adolece, entre otras cosas, de una dispersión en exceso. Se estaban realizando un número absolutamente inimaginable de procesos de desarrollo complementarios sobre el mismo tema y que afectaron de una manera tremenda la capacidad de guerra. ¿Por qué perdieron la guerra? Pues por razones obvias. No podían competir contra todo el mundo, existieron problemas de coordinación y de dirección interna y de descomposición de todo el aparato y simplemente era imposible combatir fundamentalmente contra Rusia y contra los Estados Unidos a la vez. No olvidemos que, pese a lo que diga Hollywood, quien realmente pone más para ganar la guerra es Rusia, mucho más que los norteamericanos. Con lo cual, mi visión respecto al tema de platillos, campanas, etcétera, tremendamente atractiva, pero alejada de la realidad. Y no quiero daros más la lata. Muchas gracias. Espera. Con accidente biológico, lo que quiera, todo revolucionario, nací en Argentina. Conozco bastante lo que pasó en Paraguay, jesuitas, Argentina, Nahuel Huapi, Bariloche, etc. La ruta de las ratas. ¿Con cuánto tiempo de previsión los nazis ya estaban derrotados y empezaron a construir? Porque te aseguro que Perón lo único que le preocupaba es que ganara Boca Juniors
bla, bla. Pero en cambio, en Bariloche salió un laboratorio de un alemán, Richter, que creía que podía hacer la bomba atómica para Argentina y hacer no sé qué puñeta. La cosa es que todo eso tenía que ser previsto con mucho tiempo antes que Alemania fuese derrotar o que Hitler tacatá. Mi problema, ¿sabe cuál es? Que los tiempos con nazis no encajan con lo que pasó allí en Sudamérica. Es decir, antes de que teóricamente Hitler se pegara un tiro y matara a la muchacha, ya se habían construido en la selva de Paraguay y en el Chaco argentino auténticos chalets y en Nahuel Huapi unos chalets de narices. Es decir, mi problema como persona, no como argentino, eso olvídate, como persona es cómo fueron capaces de prever la derrota y continuar allí lo que hay, porque te aseguro que en Argentina hay barrios. Sí. Tararí que te vi. Si me permite, vamos a ver. Bueno. Hay un libro muy interesante que ha hecho un periodista amigo que se llama La ruta de las ratas. Y es la ruta de las ratas. Y la ruta de las ratas Sí. es como se establecen la ruta de fugas, fundamentalmente, cuando acaba la guerra, a través de documentación de Cruz Roja y Vaticana, que van destinados a Sudamérica. El momento del pistoletazo en el cual jerarcas del régimen alemán empiezan a plantearse la posibilidad de perder una guerra es fundamentalmente tras Stalingrado. Tras Stalingrado hay acreditados movimientos de oro fundamentalmente hacia Suiza y se inicia en gran medida una serie de movimientos exploratorios hacia Sudamérica. Muchos años de Stalingrado hasta que Hitler fue ahí en un submarino. Bueno. Luego, no lo hemos tocado, pero es una de las teorías que a la gente también le gusta mucho. No hemos de olvidar también la aparición de varios submarinos en Argentina después de la guerra. Con lo cual entramos también dentro de la famosa teoría de la base antártida, etcétera, etcétera. Pero es que el problema cuando hablamos de estos temas es que estos son cerezas. Si sacamos una, empiezan a colgar otras. Efectivamente, existía no previsiones, digamos, vías seguras para determinados jerarcas que dejaban que su gente siguiera pegando tiros contra los rusos cuando ellos ya tenían absolutamente preparada la fuga. De hecho, en España tenemos como curiosidad la recepción de algunos jerarcas nazis, como es León de Grel, que aterriza en Santander en los últimos días, o el famoso cuatrimotor Junkers que llega a Barcelona el mismo día de la muerte de Hitler, con distintos jerarcas cuya identidad nunca se averiguó. O hemos tenido otras personas que han vivido en España, como era el propio Otto Skorzeny, por citar algunos de los nombres más curiosos, a los cuales fueron acogidos pues, por el régimen de Franco en un principio, pero que para no molestar a los aliados y a los vencedores de la guerra, se trató de buscar una serie de subterfugios para evitar su entrega a las comisiones aliadas. Por ejemplo, creo recordar, y no estoy muy seguro, que en el caso de León de Grel, que estaba buscado por el gobierno belga como criminal de guerra, fue adoptado por una marquesa, de tal manera que adquirió la condición española y con eso se evitó su entrega. Pero sí, efectivamente en Sudamérica, y no solo en Sudamérica, en otras partes, existían ya, digamos, refugios seguros para determinados jerarcas.
Miedo me das, Yolanda. No, lo que estaba comentando, tanto en Argentina como en Paraguay se sabe que desde principios del siglo XX hay colonias alemanas que se asientan y lo único que hacen los alemanes, los nazis, es aprovechar, porque en la zona sur de Argentina, parte de Paraguay, se sabe que hay un asentamiento brutal, es más, sobre todo judíos alemanes, muchos judíos alemanes que se asientan, sí. Hay bastantes, es más, tenemos nombres que incluso han sido presidentes en Argentina, lo que pasa es que no han... Y lo que hacen es aprovechar el asentamiento ese, tampoco es que creen nada, sino simplemente llegan y dicen, oye, hay esto, vamos para allá. Me permito recordarte, por ejemplo, que en la guerra del Chaco, los ejércitos como el boliviano o el paraguayo en gran medida son mandados por generales alemanes que provienen de la Primera Guerra Mundial y que llegan allí con posterioridad. Y de hecho, si hay algo que parece un alemán a un alemán del año 39, es un desfile del ejército chileno. O sea, no necesitamos... Pero eso es muy anterior, ¿no? Sí, no, muy anterior. Eso es de Corner, es muy ¿Qué anterior. guerra del Chaco habláis? No, hablamos de que los chilenos es de Corner, es del siglo XIX, es muy anterior. A ver, sobre lo que dice... Son de Argentina. Si los alemanes empiezan a llegar a Argentina, lo que él dice, las colonias alemanas que están curiosamente al norte, en Corrientes, y la zona norte, cerca de la frontera con Río Grande del Sur, que es donde están realmente, efectivamente. Sí. Exacto, bueno, no, Río Grande del Sur es completamente medio alemán. Pero los judíos, que es verdad que llegan muchos, no tienen nada que ver. Los judíos en Argentina llegan rusitos, porque son básicamente gente que viene de la zona este de Europa, y para los argentinos son un ruso no un judío. Los judíos entraron en Buenos Aires, somos los santos mártires de lo que nos ha pasado. Y los alemanes... Antes de la guerra, antes de que Alemania empiece a perder la guerra... De hecho, en lo que comentaba el señor, por ejemplo... Mira, acaban de publicar un libro hace apenas 2 meses, o sea, hace nada, acaba de salir, se llama La Luftwaffe en Argentina, está muy bien. Es un libro sobre el nacimiento de la fuerza en Argentina que tiene 2 orígenes, uno alemán y uno italiano, están mezclados, en la época de Perón, en los años 40, está absolutamente cierto. Entonces, el libro es muy interesante porque tiene 2 partes, uno, lo que es la parte práctica, la parte real, la parte de lo que es la doctrina táctica, de lo que es la creación de la fuerza en Argentina por italianos y alemanes en los años 40, y una parte, que para mí lo más bonito del libro, de la parte teórica técnica. Kurt Tank, el diseñador de Pokéball, que acaba en Argentina, el Pulki. Y los hermanos Horten, uno de los 2 Horten, que van también a Argentina, junto con Kurt Tank. Entonces, tanto Tank como Horten, que acaban haciendo el Pulki, que durante unos meses es el avión más rápido del mundo, en 250, es una variante del MS-1001, que hace también el Sabre y el Viking, los dos. El Pulki 2. Exacto, el Pulki 2, efectivamente. El Pulki 2. Exacto, el Pulki 2 durante unos meses es el avión más rápido del mundo. El rojo, el de color rojo. ¿Eso es? Sí. ¿Y de dónde salió? ¿De Córdoba? Claro. Pero es Kutan es el diseñador de Pokéball. Kurt Tank, que es el diseñador de causa del 190. Uno de los 2 hermanos Horten acaba en Estados Unidos y el otro acaba en Argentina. El que acaba en Argentina, que hace planeadores, y que hace planeadores que nunca llega a construir ningún avión de la plana, pero son los 2 creadores de la tecnología. Por cierto, recordar al que le guste vincular el tema con los ovnis que ve Kenneth Arnold son exactamente... Sí, pero son exactamente igual que los aviones de los hermanos Horten. Del hermano Horten de Arizona. Del hermano Horten de Arizona, no del de Argentina. El Horten es un avión, un ala delta, que no lo tengo aquí, pero que lo podemos comparar con el bombardero B-2, exactamente igual. Y de hecho había una versión del Horten, para que iba a ser el America Bomber, que es fusilado por la casa Northrop con posterioridad. Es un ala delta, primero con motores turbohélice y luego con reactores, y cuyo tamaño es exactamente el mismo que el del B-2 Spirit. Ahora mismo son iguales de tamaño. Las maquetas de planeadores de madera que hace Horten en Argentina, que se conocen perfectamente, además su hijo sigue viviendo allí. Entonces, está muy bien porque hay montones de fotos en Google, cualquiera las puede ver, de las maquetas que él hace. La diferencia que es que tanto Perón, por mucho dinero que le pone, él no acaba de construir nunca nada,
en Estados Unidos, uno de los Forten acabó esclavizado por Northrop. Fabricando el Northrop B2 bombardeando Irak desde Illinois. Y el otro fue. No, vivió mejor el otro, que acabó siendo rico, viviendo en la pampa, forrado de pasta, porque hizo un avión que pasaba los años. Es una historia muy triste, muy larga. Pero es verdad que lo que estás diciendo es cierto. Bueno, no hay una relación clara. Y si hubieran tenido esas armas en el año 40, hubieran ganado la guerra. Exacto. Bueno, pues yo creo que si queréis, cortamos la grabación y seguimos hablando. Espera que te voy a... Miedo me da, maese. No voy a hablar de nada de lo que habéis hablado vosotros, voy a hablar de algo más personal. Vamos a ver, yo en el año 62 tenía 10 años y yo a esa edad ya empecé a ser un poco consciente de lo que había a mi alrededor y como supongo que en el común todo el mundo sabe que yo soy del Escorial. Y en el Escorial el párroco de la iglesia de San José, que es la que está subiendo por la calle de las Pozas, si alguien conoce el Escorial lo sabrá, era don Teodosio. Bueno, pues don Teodosio tenía un amigo que era don Josef. No sabemos quién era don Josef. Yo lo que sé es que una vez mi tío Sabas, que era camisa vieja, era de los que habían estado en el Valle de los Caídos de Capataz, de alguna manera, pues era amigo de tal don Josef. Y un día fui con mi tío, yo era pequeñito, tenía 10 años, y fui a tal casa de don Josef. En casa de don Josef había un uniforme nazi totalmente, o sea, exactamente igual. Hombre, yo entonces tenía 10 años y no había nada de esto. Pero ahora lo recuerdo perfectamente que era un uniforme perfectamente nazi. Había aquí armas, había cosas, incluso había blasones y había cosas. De qué ellos se trataba no tengo ni la menor idea. Pero lo que sí que es cierto es que alguien llegó al Escorial procedente de todo aquello. Y además mi tío Sabas Millán, me recordaban que las dos baterías que se habían instalado en el frente de Pequeñinos, una en Cabeza Líjar y la otra en Cueva Valientes, habían sido montadas por este hombre que se había traído unos cañones de la Primera Guerra Mundial de Alemania que se llamaban Bertha. Que tenían, creo que eran larguísimos. Eso es lo que creo recordar que se veía en aquellas fotos. Eran unos cañones tremendos, desde los cuales se bombardeaba prácticamente todas las posiciones más abajo. ¿Qué sabes de eso? Pues mira, lo que sí te puedo decir es que el término Bertha es un término muy genérico que había. Originalmente el Gran Bertha eran unas piezas de artillería ferroviaria de 300 y pico milímetros que aquí no llegaron nunca. Sí había mucho pitorreo en España, en el bando nacional, con los alemanes de la Cóndor, a los cuales llamaban a todos Otto. Y se llamaba a los cañones 88, se decían de broma, Otto con Otto. Era el mote que tenían aquí en España. Hubo muchísimo alemán que se refugia aquí después de la guerra, muchísimo, buscando el amparo, pero no solo por una persecución hipotética por crímenes de guerra, pero es que tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, de Checoslovaquia se expulsa a 1 millón de alemanes. Y entonces se produce una gran diáspora de mucha gente que intenta al acabar la guerra buscar un refugio, de la misma manera que vienen también muchísimos italianos después de la guerra, de la guerra mundial a refugiarse, que italianos que habían convertido en España y que vienen aquí huyendo de las miserias y el desastre que se produce en toda Europa. Pensar que es que el tema del esoterismo nazi para el mundo de la conspiración es riquísimo y solamente tenemos que recordar, por ejemplo, el caso de la mano cortada en Albacete. Sí, pero eso no es lo de Margarita Ruiz de Liori. Exactamente, que se habla que eran científicos, etcétera. Aquí lo que estamos hablando es de algo mucho más claro y más concreto. Cabeza Líjar tiene un búnker que se utilizó durante la guerra y Cueva Valientes todavía tiene los raíles de un cañón que estuvo instalado, y debajo de Cabeza Líjar hay una mina de wolframio que se sabe que se estuvo explotando de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, sí. Y el contrabando de wolframio en Galicia, el régimen se encuentra con que los alemanes necesitaban wolframio, pero también los aliados. Y se está jugando a la doble vía de servir a los alemanes con el programa BAR, por el cual se le entrega wolframio y minerales estratégicos a cambio de armamento, y por otro lado a los ingleses a cambio de divisas. Tú sabes de sobra que antes de que los americanos entraban en la guerra, los mismos americanos
no se estaban suministrando al régimen nazi algunos materiales. Hombre, claro. No todos, estaban suministrando algunos. Todo. La pasta. De la misma forma, la gente ignora que la primera visita que hace la República a tratar de conseguir aviones es a la Alemania nazi, por ejemplo. Pero bueno.